amigos, aquí les traigo un nuevo video. En este caso es de esta bocina Marshall. No sé qué piensen si ustedes, si vale la pena aún en el 2021. Es una bocina que es algo cara, puede llegar a costar hasta $350. En México puede valer hasta los 9,000 pesos a 10,000 pesos dependiendo. Es el modelo Action 2. Este modelo en concreto no trae batería interna. Bueno amigos, ahora aquí les puedo comentar. Como pueden ver, ese altavoz tiene la entrada auxiliar, algo muy bueno donde va a destacar la calidad de sonido de esta bocina. Aquí tiene el botón para poder seleccionar la entrada auxiliar o ya sea el Bluetooth. Voy a activar el altavoz para que vean cómo es que podemos darnos cuenta volumen y cómo puede estar seleccionado ya sea el grave o el agudo. Basta con mantener solo 2 segundos hacia abajo. Ahí ya se activó el altavoz. Ahí oyeron el típico sonido de Marshall. Ahí podemos ver, miren el volumen. Así es como vamos moviéndolo y nos va diciendo. Esto también se puede ajustar desde la aplicación. Ahí está como lo estoy moviendo el sonido. Las frecuencias, normalmente por lo regular a mí no me gusta mucho modificar el sonido, porque aunque aumentas el grave, si estás escuchando la música por entrada auxiliar, aumentas el grave y puedes hacer que algunos sonidos muy finitos los ocultes porque tienes un exceso de grave. Por lo regular, hasta ahí, como pueden ver, el agudo y el grave es como yo escucho la música. Casi no me gusta a mí modificar ese sonido. De ahí más este botón, como les comento, para activar el Bluetooth basta con mantenerlo presionado 2 segundos y se activa. Un solo toque pues va a cambiar el tipo de entrada que estás utilizando. De ahí más este botón, como se puede observar, el típico normal siempre es de un solo toque, es play o pausa. Posteriormente 2 toques rápidos adelantan la canción y 3 toques rápidos atrasas la canción. Esta bocina, para ser una bocina algo cara, me hubiera gustado que trajera un códec de mayor calidad. En este caso trae el códec SBC, que es el estándar que trae cualquier bocina. Pero el hecho de que sea un códec estándar no quiere decir que se va a oír mal. Se oye bien, pero por decir, si escuchas música de un poquito de mayor calidad, vamos a obtener mucha pérdida. Me hubiera gustado que hubiera traído una PTX por lo mínimo. Bueno, esta bocina tiene un peso de 2 kilos 800 gramos. No es muy pesada, pero pues al menos no tiene una agarradera. Con una sola mano no la vas a poder cargar ni nada de eso, ¿no? Esta bocina cuenta con 2 tweeters en sonido estéreo de 15 watts cada uno, lo cual generan 30 watts máximo. Y también cuenta con un solo woofer de 4 pulgadas, que es el que tiene las frecuencias graves. De ahí en más maneja de 30 Hz a 20,000 kHz, que también ya pues es prácticamente lo normal. En este caso esta sí baja un poquito más que las JBL, esta llega hasta los 30 y tiene una presión de sonido de nivel máximo de 98 decibelios. Maneja un Bluetooth 5.0 y en la entrada auxiliar, como les mencioné, es un conector estéreo de 3.5 milímetros. Por la parte de atrás, como podemos observar, tiene una salida de aire. Esta no cuenta con radiadores pasivos. Lo voy a acercar ahí para que si quieren ver estas especificaciones. Ahí se las estoy mostrando. Ahí está todo lo que trae esta bocina por la parte de atrás. Esta bocina tiene, se puede considerar que una vez que tú la destapes, se puede considerar que pudiera ser que quede floja, ya que están atornillados en la misma madera, pues una madera como tipo prensada. Pero de ahí en más, pues no debe de fallar esta bocina. Si le das un uso correcto, no debe fallar. Esta bocina no se conecta directamente con el Bluetooth. Tienes que bajar una aplicación, ya sea para Android o para iPhone. De ahí la puedes manipular, de ahí te conectas. También tiene la opción de conectarte en sonido estéreo 2 bocinas, o también en sonido ambiente, que le llaman. El sonido ambiente es que ambas bocinas reproducen los 2 canales, y en sonido estéreo una va a ser el canal L y otra va a ser el canal R. Les voy a hacer una pruebita ahí de sonido, a ver ustedes qué opinan, y ya me dejan en los comentarios si realmente vale la pena esta bocina en el 2021 por el precio que tiene.